sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. El día 20 de octubre, Taehyun esta vez nos trajo un live sorpresa de 5 minutos, en el que literalmente desde el inicio nos hizo cuestionar sobre su aparente soledad en su propia casa, ya que a raíz de que Taehyun comenzó con el en vivo, él avisó a cierta persona que estaba en Weverse Live, por lo que al mismo tiempo le preguntó si también quería salir junto a él en la pantalla, a lo que dicha persona simplemente se rió tímidamente y negó la petición, logrando que Taehyun también se riera y cuestionara la declinación. Aunque lo raro de esto es que algunas cuentas de traducciones que no son páginas de ships aseguran que Taehyun pudo haber dicho la palabra hyun, que idealmente solo usaría con una persona mayor a él, aunque otras tantas solo traducen la posibilidad de que esa persona se uniera a su en vivo frente a las personas, sin usar el honorífico que ha sido tema de quien lo escuche. Así que la teoría de que pudo haber sido Jungkook o no, vino después de que esa persona hiciera algún tipo de exhalación envuelta en una risa nerviosa, similar a las que hemos escuchado personalmente de Jungkook en otros lives, y el hecho de que Jungkook llegara de su más reciente viaje, alrededor de las 12 de la noche hora México, vendría siendo las 3 de la tarde en Corea, por lo que me parece que existía una gran posibilidad, pues tengan en cuenta que cuando Taehyun hizo su propio live, lo inició a las 6 de la tarde, por lo que habían pasado cerca de 3 horas desde la llegada de Jungkook hacia Corea del Sur. Y dado que Taehyun mismo mencionó que iría a cenar con su amigo Peter, que también recientemente había aterrizado en Seúl, no me parecería extraño que Jungkook haya estado junto a él para ese momento, ya que a pesar de que algunas personas aseguraban que había sido el mismo Peter, con quien Taehyun estuvo pasando el rato en París, y quien además es director de la misma marca de la que Taehyun es embajador, él aseguró en su live que iría a cenar con un amigo llamado Peter, luego de que le preguntaran por qué usaba una chaqueta dentro de su casa. Así que su contestación fue que Peter había llegado a Corea y habían decidido cenar juntos, aunque hasta antes de eso, aparentemente ya se habían encontrado, y Peter había dicho que pasaría primero por su hotel, por lo que Taehyun regresó a su casa hasta que ambos se volvieran a encontrar. Lo que evidentemente resultó de esa manera, ya que Taehyun hora después publicó a través de sus historias de Instagram un video de la llegada de Peter al aparente centro comercial donde Taehyun lo esperaba, y otro donde simplemente jugaron un poco con los filtros graciosos de la aplicación, así que la idea de que pudo haber sido Peter en ese momento quedó descartada de las posibilidades de que no haya sido otra persona, ya que también se estuvo diciendo que Bogum pudo haber sido el causante de esa risa al fondo, luego de la pregunta de Taehyun, y aunque no puedo decir a ciencia cierta que eso no sea cierto, porque al final ambos son embajadores de Celine y tendría sentido que fueran a cenar con el director ejecutivo de la marca, todavía me parece que es un poco menos probable, debido a que actualmente Bogum se encuentra en rodaje de la serie que protagoniza, por lo que los llamados, las grabaciones y el hecho de que todavía se encuentra en emisión casi me hace descartar la posibilidad, aunque no completamente, dado el caso que Taehyun en algún momento suba fotos de ellos tres o siga compartiendo fotos de sí mismo junto a Peter. Así que finalmente, y dado que Jungkook llegó justo 3 horas después del live de Taehyun, solo me hace pensar que pudo haber sido el causante de aquella risa. Ya que si recordamos todas las veces en las que Taehyun llamó a Jungkook por tal honorífico, no se me haría raro que lo haya mencionado, solo para hacerlo reír, en dado caso que de verdad se haya mencionado la palabra hyun en la oración. Y como sabemos que para ellos no es demasiado raro esto, porque un hyun hace el papel de una persona que cuida a otra al ser el mayor, me parece que fue muy honesta la reacción. Aunque quiero aclarar que no estoy buscando una verdad absoluta, ya que como dije anteriormente, hay varias veracidades en esto, por lo que espero que en el futuro podamos saber si se trataba de Jungkook, Bogum o cualquier otra persona junto a él. Aunque por el momento, escuchen por ustedes mismos y déjenme saber en los comentarios si creen que pudo haber sido el propio Jungkook. 위버스로 해봐야겠다. 형도 나올래요? 왜요? Ahora, hablando generalmente del corto live que Taehyun realizó, ese también mencionó que ayer en su live pasado ya se encontraba bastante borracho, por lo que terminó el live de pronto y se fue a dormir inmediatamente después de eso. Y ya que si pensamos que los niños y borrachos siempre dicen la verdad, aparentemente Taehyun fue genuino al decir que quería escuchar a Jungkook cantar la canción que siempre le cantaba a él. Y dado que esa fue su única necesidad al iniciar su live, me pareció bonito que dijera que se fue a dormir enseguida, después de acompañar a Jungkook en dicha melodía, y fingir que estaba respondiendo directamente a él, a pesar de que fue grabado hace tanto tiempo, casi como si dijera que lo había extrañado tanto que no pudo esperar a poder verlo, quizá al día siguiente. Pero déjenme saber en los comentarios sus opiniones, y si creen que Jungkook realmente pudo haber estado junto a él en ese momento, ya que personalmente hablando, desde esta perspectiva,
Creo que verdaderamente pudo haber sido él, aunque esperemos que en los próximos días podamos confirmar o descartar la idea por completo, ya que no quiero hacerles creer en algo que no puedo afirmar, y solo lo traigo a ustedes por la confusión que he estado viendo respecto a quién pudo haber sido, así que tómenlo con su propio criterio. Pero en fin, luego de esto Taehyung vino con otro live de 6 minutos, en el que solo habló de dormir y despertarse en ciertas horas para no desorientarse, pensando en ARMY diciéndole que le escribieran por Weverse si tenían preguntas para él, mientras les deseaba buenas noches a los demás, dando por finalizado un día lleno de preguntas sin resolver y la certeza de que había querido escuchar a Jungkook antes de dormir, como siempre, delatándose a sí mismos.